decimos al Señor. Adórenle los ángeles, adórenle los hombres, adórenle toda la creación. Adoren al Cordero que descendió del cielo, adoren al Mesías Redentor. Solo el Señor es digno de todo lo que podamos ofrecerle a Él. Solo Él lo merece. Como merece también el que nos acerquemos a su palabra con todo nuestro corazón. Y lo hacemos siempre con esta oración que nos pone directo al altar del Señor. Y juntos le decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Demetria Lovato, mejor conocida como Demi Lovato, esta cantante que hizo una canción y la cantó a dúo con este otro cantante australiano, se llama Sam Fisher. Y ellos juntos, esta es una canción que acaba de salir hoy en el 2021, ¿saben? Y en esta canción, el título que le dieron a la canción es What Other People Say, lo que otras personas dicen. Y en esta canción se revela la comprensión de la generación actual, de estos que se conocen como los millennials. Y en esta canción, que comprende la mentalidad de los millennials, pero me atrevo a decir, no solamente de ellos, sino de otras generaciones anteriores y quizás de las generaciones que van a venir después y quién sabe cómo se les llame, pero en esta canción ellos hablan acerca de vivir por la afirmación de los demás y que no puede llenar el vacío del corazón. Esa es en esencia la canción esta que ellos titularon What Other People Say, lo que otras personas dicen. Ahora, yo les quiero leer algunas líneas de la letra de esta canción, de esta que ya está en YouTube y en un montón de plataformas y que la gente anda cantando y que se logran identificar con el ritmo, con los artistas y que también nos llama a prestarle atención a la letra, a las frases. Le leo algunas. Por ejemplo, dicen:
pensé que al crecer yo sería la misma persona como lo fueron los que me dieron mi apellido, hablando y refiriéndose a sus padres. Pensé que no me rendiría, que no participaría en las mismas drogas que todos usan, porque soy mejor que eso, Pero estoy viviendo mi vida y miren dónde estoy. Estoy viviendo la vida que dije que no viviría. Dice ella, solía llamar a mi mamá los días domingos, así ella podría saber que su niña estaba cerca. Pero dice, ahora estoy en completo desorden viviendo en Los Ángeles, porque me importa más lo que digan los demás. No solía arriesgarme a tomar el nombre de Dios en vano, pero ha pasado tanto tiempo desde la última vez que oré. Y ahora aquí estoy, viviendo en desorden, y mi corazón ha cambiado porque me importa más lo que digan los demás. ¡Qué letra!, ¿no? ¡Qué letra! ¿A quién se le ocurre escribir algo así? Lo interesante fue que cuando ella lo cantó con el Sam Fisher, ella también dijo esto otro. Cuando canté esta canción y la escuché de mí misma por primera vez, dice, lloré. Porque estas letras resuenan mucho conmigo, porque me describen y por eso son muy significativas. Esta canción es una reflexión sobre lo que es perder lo que realmente eres en el esfuerzo por complacer a otras personas y a la sociedad. Eso fue lo que dijo ella. Ahora, también el Sam Fisher dijo esto otro. Dice él, what other people say, lo que las otras personas dicen, es una confesión, dándose cuenta de lo lejos que puede llegar en perder quién eres en un esfuerzo por ser querido. Se trata de las presiones de la sociedad y de cómo quedas atrapado con las cosas equivocadas que tú piensas que te pueden cambiar. ¡Wow! Miren, y es que yo digo, bueno, yo no tengo nada que decir, pues. No tengo nada que decir. Óiganlos a ellos y suficiente, porque lo que ellos dicen, gente de fama, gente millonaria, gente que los demás aclaman, se atreven a ser sinceros en una letra, en una canción, donde en esencia lo que dicen es que no hay nada que las otras personas puedan decirnos y que llene nuestro corazón. No hay nada que lo llene. Y es así como nosotros podemos ver todos los días esta tendencia de llenar la vida precisamente con aquellas cosas que son equivocadas y que no pueden llenar el corazón, como estos dos cantantes. Estos dos cantantes están llenos de dinero, están llenos de fama, pero vacíos en el corazón. Así que no me oigan a mí, óiganlos a ellos y asunto arreglado. Pero es mi deber decirles que hay cosas equivocadas que no pueden llenar el corazón, y por lo contrario, hay cosas significativas y eternas que sí lo llenan. Y es de eso que el apóstol Pablo hoy nos quiere decir. El apóstol Pablo, en nuestro recorrido, en la primera epístola a los tesalonicenses, él va, mis hermanos, a decirnos cómo es que se llena el corazón. Y está claro, visto y oído y testimoniado por personas como ellos y como muchas más que viven el día a día tratando de llenar de manera equivocada su corazón, mis hermanos, es porque también me lleva a mí a una conclusión, diría yo, inequívoca, porque está claro que prescindir del componente espiritual en la vida, solamente el tiempo, y escúchenlo, solamente el tiempo, tarde o temprano, o viceversa, demostrará lo vano que es vivir sin Jesucristo en esta vida terrenal. De ahí que el gran interés de Pablo en las líneas que sí él escribe, en las líneas que él manda, en las líneas que atraen nuestra atención,
Y son estas oraciones y estas frases que encontramos en el capítulo 3 de la primera epístola a los tesalonicenses, donde hoy sí, abramos nuestra Biblia, por favor. Sí, y que parte de las delicias de las que leímos hoy al principio del culto, una de ellas sea esta ahora cuando venimos a la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 6 al 10. Ahí vamos. Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Y es Pablo que nos va a decir que la gran preocupación de él es que nosotros sigamos creyendo en la verdad, que sigamos nosotros manteniéndonos en ella para ser llenada nuestra vida con esta palabra que trasciende a la eternidad. Esta palabra no es solamente para el momento, para los momentos difíciles y los momentos de crisis. Pablo va a decir que si bien esta palabra nos guía a lo largo de nuestra vida terrenal, es porque esta palabra tiene una trascendencia eterna. Decimos amén a eso porque ahora mismo, mis hermanos, nos metemos ahí a esta epístola y el contexto que Pablo nos ofrece lo hemos encontrado ya en el versículo 1 y en el versículo 5 del capítulo 3. Allí Pablo ha dicho, pues no soportando más, dice Pablo, versículo 1, pues no soportando más. Pablo estaba preocupado de cómo habían quedado los tesalonicenses después de que ellos salieron de allá de esa ciudad, siendo los fundadores y los que llevaron el evangelio a esa ciudad allá en la provincia de Macedonia. Así es que con eso puesto en contexto, Pablo está preocupado y vive en constante preocupación por cómo ellos pueden estarse viviendo en tales circunstancias de oposición. Y es Pablo que le va a decir, ustedes no van a vivir de acuerdo a como la gente dice. Ustedes van a vivir de acuerdo a estas líneas que él les pone en los versículos del 6 al 10. Y el versículo 6, por eso es que el título que yo le puse al mensaje el día de hoy es App Dependiente. Porque mucha gente socializa en medio de tanta plataforma habida y por haber y por surgir también. Y por surgir. Y ahí quieren llamar la atención y se quieren llenar de que les digan qué linda estás y qué bonita estás y etcétera. Y quieren afirmar su personalidad y su falta de autoestima a través de plataformas sociales. Y todo eso es superficial. Y por eso es que Pablo le va a decir a estos tesalonicenses, descarguen la aplicación de Dependiente. La aplicación, hermanos, descarguémosla hoy, de ser dependientes. En los versículos del 6 al 10, ahora donde nos metemos. Y dice el versículo 6 para ir al encuentro de nuestro primer principio. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? Versículo 6, dice así, juntos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, quedémonos ahí. Es Pablo que nos ofrece un primer principio con esto de que tiene él allí en el fondo. Y les está hablando Pablo de dónde ellos pueden ser estables, firmes. Es lo que ha dicho allí anteriormente, para que sean afirmados vuestros corazones y para que sean confirmados también en la fe. El principio que Pablo nos ofrece en este primer verso 6 es este, hermanos. La estabilidad espiritual permite tener clara la vocación. La estabilidad espiritual permite tener clara la vocación. Y recordemos que la vocación a la que Pablo se ha referido desde el principio, en el capítulo 1, se llama constantes en la esperanza. Esa es la vocación. La vocación terrenal nuestra, nos ocupemos en lo que nos ocupemos en nuestra vida, como hijos de Dios, nuestra vocación es perseverar, está diciendo él. Ahora, hay detalles interesantes acá. Porque recordemos que Pablo a este momento ha vivido un tiempo prolongado de preocupación por cómo ellos están llevando su fe allá en Tesalónica, desde donde salieron de manera así inconveniente y que tuvieron que retirarse casi que obligados.
Él está pensando, y desde el primer momento, dice Pablo, como lo vimos el domingo anterior, yo quedé prendido de ustedes, quedé preocupado por ustedes, y les quiero recordar que a este momento han transcurrido casi 2 años con esa constante preocupación de Pablo, de cómo ellos están viviendo su fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que no soportándolo más, dice Pablo, verso 1 y verso 5, es que envía a Timoteo, y todo el tiempo que transcurre en que él llegue, en que él está con los tesalonicenses, no se nos dice cuánto tiempo exactamente Timoteo pasa con los tesalonicenses, pero el tiempo transcurre, y cuando regresa se da lo que dice aquí el versículo 6. Cuando vino Timoteo de ustedes, y aquí es donde, hermanos, encontramos un claro testimonio de la vocación de estos tesalonicenses que han sabido perseverar en su fe. La preocupación de Pablo se convierte en calma profunda. La preocupación de Pablo llega a su fin cuando escucha las buenas noticias, y ahí vemos varias cosas. Timoteo se va a Tesalónica, y Timoteo revela el corazón de Pablo a ellos. Y también es Timoteo que cuando regresa revela el corazón de los tesalonicenses a Pablo. Y es así como la preocupación pasa a ser alivio. Y es así como la preocupación se convierte en gozo. Y por eso es que la espera se convierte en gratitud. Y es que Pablo rompe allí. Y en el versículo 6, noten lo que dice: pero cuando Timoteo volvió, y atención a esta palabra volver, porque la palabra volver tiene el significado, tiene la idea de que alguien se pone en acción inmediatamente después de escuchar algo. Es cuando Timoteo viene donde Pablo y le dice: Pablo, los tesalonicenses están perseverando. Y la palabra volver ahí tiene el sentido de que cuando Pablo escucha las buenas noticias, inmediatamente él procede a escribir esta epístola. Es Pablo que tenía tantas ganas de saber lo que estaba pasando con ellos, que inmediatamente cuando lo escucha y las buenas noticias lo rebalsan a él de gratitud, de gozo y de calma en su corazón, que lo primero que hace inmediatamente es ponerse a escribir. Y es Timoteo el que revela el corazón de Pablo. Es Timoteo que revela el corazón de los tesalonicenses. Y qué tremendo, porque miren, cuando es así, hermanos, cuando la estabilidad espiritual permite que nosotros recordemos cuál es nuestra vocación, que es perseverar, incluso las expectativas se superan. Porque la gran preocupación de Pablo en el versículo 5 es de cómo está su fe. Pero cuando Timoteo regresa, les dice: la fe de ellos sigue intacta. Y no solamente eso, Pablo, no solamente la fe de los tesalonicenses, sino también el amor expresado entre ellos y el amor expresado desde ellos a otros. O sea, la expectativa de Pablo realmente se supera. Las expectativas de él son así superadas. Amor a Dios, amor a los demás, por lo que Dios hizo en sus vidas. Ahora podemos entender entonces por qué tanto desborde de Pablo, ¿no? ¿Por qué tanta gratitud de Pablo? Y la fe, sí, esa fe que está intacta, esa fe que todavía tienen, es la misma fe que Pablo quiere seguir alimentando. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes qué paso concreto puede dar Pablo después de oír que ellos están firmes? ¿Qué creen ustedes que Pablo hace? Después de escuchar de que la fe de ellos está así, caminando adelante, ahora Pablo entiende que lo que sigue es que esa fe sea creciente, que esa fe sea estable. Miren, esto se parece a los diagnósticos que dan los médicos. ¿Y cómo está el paciente? Y dicen: bueno, dentro de la gravedad está estable. Sí. Y así es como escuchamos de muchos pacientes. Ahora ellos, lo menciono porque ellos están estables en su fe. Y lo que sigue para Pablo es, entonces, lo que sigue es más crecimiento. Y Pablo entonces se dedica a eso, a llevar a ellos a una fe más fortalecida y más comprometida. Porque, mis hermanos, no solamente se trata de intercambio de información de cómo están ustedes. No, se trata solamente de cambio de información. Timoteo, diles que nosotros estamos bien por este lado. Y que
la actividad y el viaje de ida y de regreso de Timoteo se resuma simplemente en que le vengan a contar a Pablo: Pablo, fíjate que ya están bien también como tú y yo y Silvano. No se trata de un intercambio de información, hermanos. Se trata también de que ellos puedan ir adelante crecientes en una fe que es más viva, que se muestra más viva, en una fe que tiene que ver con crecimiento en la palabra escrita. Y atención a esto, porque Pablo estuvo con ellos, recordemos, y la enseñanza de Pablo fue verbal. Y la enseñanza de Pablo fue presencial. Pablo estuvo, como dijimos, in person. Pablo estuvo ahí llevándolos a la fe en Cristo. Les estuvo amamantando como una nodriza, aprendimos. Y Pablo les dio los pasos básicos para que ellos continuaran en su fe en el Señor. Pero Pablo entiende que ellos tienen que crecer, que tienen que tener una fe más vigorosa, más robusta, más desafiante y más comprometida. Así que yo encuentro algo más acá. ¿Cómo Pablo sabe gestionar su crisis? Pablo nos enseña cómo gestionar nuestras crisis. Y ya sabemos qué hizo Pablo durante ese tiempo de espera de casi 2 años de conocer de los tesalonicenses. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Pablo gestionó su crisis. Pablo gestionó su preocupación orando. Estaba en constante oración. Los recordaba a ellos constantemente. Y Pablo gestiona esa ausencia. Pablo gestiona esa distancia que los separa. Ya leímos en otros versículos anteriores. Separados de ustedes, pero no del corazón, les ha dicho. ¿Sí? Pablo está a la distancia y Pablo quiere de alguna manera que ellos continúen y no soportándolo más. Yo he orado por ustedes y no soportándolo más, he enviado a Timoteo y no soportándolo más. Entonces él escribe esta carta. La escribe, mis hermanos, y lo que él escribe, estas líneas puestas acá, es para que ellos sepan prescribir la voluntad de Dios en la palabra escrita. No solamente es una carta de respuesta porque la estén pasando bien o mal. Es una palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para que ellos tomen dirección y guía y delicia de lo que es caminar en el gran propósito del Señor. Así que tenemos aquí de Pablo un cuidado presencial. Tenemos de Pablo un cuidado a la distancia. Tenemos de Pablo estas líneas, mis hermanos, consejo, guía. Tenemos claridad, tenemos confianza en la palabra que Él les está dando. Porque una fe, cuando se quiere crecer, cuando se quiere robustecer, mis hermanos, es para también disipar nuestras dudas. Y entonces la crisis nos puede llevar, mis hermanos, la crisis nos puede retar a nuestra estabilidad. La crisis eso tiene. Nos reta nuestra estabilidad y que puede llevarnos a olvidar dónde está nuestra vocación. Mire, mucha gente en esta pandemia está olvidando quién es. Y mucha gente en esta pandemia está oyendo lo que otros dicen que tienen que ser. Qué triste, ¿no? Llenando su corazón de cosas equivocadas. Y la pandemia, la crisis, cualquiera que sea, nos reta a que nosotros sepamos estar estables en nuestra fe. Ahora, yo les digo algo, hermanos. ¿Cuáles son las voces que estamos oyendo en nuestra crisis? ¿Cuál es la voz que estamos oyendo en esta pandemia? Hay voces que se están oyendo durante la pandemia. ¿Saben a qué ayudan esas voces? Ayudan a la incertidumbre. ¿Saben qué voces estamos oyendo allá afuera? Son esas voces que alimentan los miedos. Son esas voces que alimentan la desestabilidad. Son esas voces que van a abundar y que en vez de ponernos en la línea de lo que Dios quiere, entonces nos alejan de ella. Pablo ora. Y entonces lo que está diciendo es que la estabilidad espiritual durante una crisis nos puede mantener
claros en nuestra vocación de perseverancia. Eso es lo que el versículo 6 nos ofrece. Y luego pasa el versículo 7. Y noten cómo Pablo, él se reta a sí mismo con lo que dice en el versículo 7. Verso 7 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y este versículo 7 nos propone algo más, el segundo principio. El segundo principio es: la estabilidad de unos trae aliento a la fe de otros. La estabilidad de uno trae aliento a otros cuando la están pasando mal. Pablo la está pasando mal, sufriendo, preocupado por ellos. Pero cuando Timoteo viene y le da la buena noticia, dice ahí en el versículo 7, fuimos consolados. Me gusta la palabra consolar acá, ¿saben? Porque no es que Pablo propicia la consolación. Está en pasivo. Significa que Pablo no es el actor de la acción acá. Pablo es receptor de la acción de alguien más. Por eso es que está en pasivo. Y si usted no quiere confundirse con esto de ser pasivo, pasivo significa que la acción la realiza otro, no la persona que la recibe. ¿Ya? Y Pablo está diciendo allí que nosotros fuimos consolados por ustedes. Fueron los tesalonicenses el instrumento que Dios usó para que el corazón de Pablo, de Silvano y de Timoteo fueran animados y fueran consolados. ¿Se da cuenta la doble vía de lo que es crecer juntos? Pablo está diciéndoles entonces que las situaciones externas a ellos lo llevaron a estar preocupados, lo llevaron a estar así, preguntándose sin responderse a satisfacción lo que estaba pasando con ellos allá. Pero cuando regresa Timoteo con las buenas noticias, dice: ¿saben qué, tesalonicenses? El testimonio de fe de ustedes nos vino a consolar a nosotros. Dios usó a los tesalonicenses para que el corazón de Pablo y sus amigos fueran consolados en medio de la angustia, en medio de la preocupación. Verso 7: fuimos la necesidad nuestra. La necesidad de Pablo era sentirse consolado por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses. En medio de la aflicción, las circunstancias externas, Dios usa a otros para que en circunstancias externas nuestro corazón pueda ser consolado internamente. ¿Se da cuenta esa doble especial ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando la estamos pasando mal? Las situaciones externas a mí me dicen preocupación, pero cuando el Señor usa a otras personas, sí, las puede usar para traer consuelo a nuestra vida interior. Verso 7 y luego el verso 8 y verso 9 y verso 10. Va a terminar Pablo, mis hermanos, con algo más, porque miren lo que dice el verso 8: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Una pregunta bien larga, ¿no? Todo lo que dice Pablo en una pregunta. ¿Qué se trae entre manos Pablo con estos versículos del 8 al 10? Y hermanos, el principio que Pablo nos tira a la mesa es este: la estabilidad de unos reta la espiritualidad de otros. La estabilidad espiritual de una persona reta nuestra propia espiritualidad. Y Pablo eso es lo que está diciendo allá. Que cuando él oye lo que está pasando con los tesalonicenses, Pablo no se pudo sentir menos que retado por la fe de ellos. Al punto que Pablo toma decisiones concretas para su propia vida con lo que es perseverar en la fe. Hermanos, este principio es clave porque sí,
en la estabilidad que otros tienen de su vida espiritual, pueden estar retando la nuestra en medio de las crisis. Y veamos detalles, porque miren, la vida espiritual de los tesalonicenses, óigalo y mírelo bien, la vida espiritual de los tesalonicenses retó la vida física de Pablo. Note la doble connotación aquí del significado, porque la vida espiritual de los tesalonicenses retó la vida física terrenal de Pablo, al punto que en el versículo 8 dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora me llamó la atención algo acá, porque repetidas veces hemos hecho uso de esa partícula en el texto griego, if en inglés, sí en español, en castellano, y que hay tres palabras distintas que se traducen de la misma manera en castellano. Sí es una cláusula condicional y se conoce como una cláusula de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. La primera es una aseveración cierta, la segunda es una aseveración falsa, y la tercera es una declaración de duda. La pregunta que nos hacemos es: ¿y qué clase de declaración es esta que Pablo está haciendo acá en el verso 8? Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es una declaración de duda. Y cuando Pablo usa esta palabra de duda acá en esta expresión, hermanos, tiene mucho que ver con las circunstancias que vivimos. Porque Pablo está diciendo: ¿saben qué, tesalonicenses? La vida espiritual de ustedes reta mi propia vida física, de que yo entonces tengo claro que lo que me toca en mi vocación es predicar el evangelio. Pero yo tengo mis dudas que al hacerlo, predicar el evangelio, que es algo bueno, que es la voluntad de Dios, yo lo tengo que hacer en condiciones que a mí me gustan. Yo tengo mis dudas al respecto, dice Pablo. Es decir, yo no sé con qué circunstancias me voy a encontrar. Yo no sé si las circunstancias van a ser buenas, yo no sé si las circunstancias van a ser malas, pero cualquiera sea las circunstancias que vengan en predicar el evangelio, ¿saben qué, tesalonicenses? Ustedes han sabido retar mi vida. Qué tremendo, ¿no? Y es Pablo que se encamina a decir que no importa lo que venga, yo voy a predicar el evangelio, porque ustedes son un fiel testimonio de que en las peores circunstancias, no en las mejores circunstancias, el evangelio puede ser predicado. Así que, mis hermanos, la vida espiritual de ellos reta la vida física de Pablo y reta su propia vida espiritual también. ¿Cómo? Mire lo que dice el verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y dice: orando de noche y de día. Y agrega: con gran insistencia. Ya sabemos que hacía Pablo en su tiempo de preocupación. Lo que hacía Pablo era orar. Lo que hacía Pablo era orar. ¿Y qué hace Pablo después de conocer las buenas noticias? Es orar más intensamente. Y orar intensamente para que dentro de la estabilidad que ellos tienen puedan crecer en una vida más vigorosa, en un crecimiento con el Señor. Y con gran insistencia, dice. O sea, llegar a otro nivel de oración. Pablo está diciendo: ustedes me retan a que si yo oraba por ustedes, ahora voy a orar más. Y mis hermanos, esto me enseña algo, ¿saben? Me enseña a preguntarme: ¿cuánto estoy orando yo ahora mismo en mi experiencia de vida espiritual? ¿Cuánto estamos orando? Y la oración es una de las cosas básicas que aprendemos desde que nos convertimos. Y que se supone que cuando transcurre el tiempo y que nuestra madurez se va haciendo más comprensiva de la gracia de Dios, entonces yo entiendo que debo de orar más. La pregunta es bien sencilla: ¿cómo está nuestra vida de oración? Y lo que Pablo está diciéndonos acá, señores, yo acepto el reto de ser más disciplinado, de orar por ustedes. Qué tremendo, ¿no? Y fíjense que yo me estaba preguntando,
¿cómo puede estar la disciplina nuestra en algo tan importante como es la oración? Y tuve que ser tan sincero en reconocer que yo necesito orar más. Que la disciplina de orar tiene que ser a otro nivel para ir creciendo en una fe más vigorosa. Y mis hermanos, descubrí otra cosa también. Que muchos no pueden hablar de disciplina en oración. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera la tienen. No pueden hablar de mejorar una disciplina de oración porque ni siquiera oran. Ahora, cuando venimos con Pablo, él está diciendo que si yo oraba por ustedes antes, imagínense cuánto más puedo orar por ustedes ahora que sé que están perseverando y que están estables, y que mi oración por ustedes ahora sea el que tengan una fe más vigorosa en el Señor. Así es que ahí Pablo nos expresa la disciplina propia que él tiene. Pero en el versículo 10, fíjense, al final no solamente dice orando de noche y de día, y afirma con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Y mis hermanos, hemos dicho que han transcurrido casi 2 años para que Pablo sepa cómo están los tesalonicenses. Pero según leemos en Hechos capítulo 20, después de que Pablo recibe las noticias de Timoteo, pasan totalmente casi 5 años antes de que Pablo vuelva a ver a los tesalonicenses. Allá va a decir Pablo en el capítulo, Lucas, en el capítulo 20 de Hechos, que Pablo decide visitar nuevamente las iglesias de la provincia de Macedonia. Y una de las ciudades de la provincia de Macedonia era precisamente Tesalónica. Y Pablo, después de 5 años, después de que él salió, finalmente el deseo de ver el rostro de ellos, que dice en el versículo 10, y que constantemente lo tuvo preocupado, y que finalmente a mitad de ese tiempo Timoteo le trae buenas noticias y que lo reta a él a orar más por ellos. A Pablo se le cumple el deseo de llegar a Tesalónica 5 años después. ¿Y sabe qué pasa 5 años después? Lo que pasa 5 años después es esto, lo que dice el verso 10 al final. Dice: y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué tiene que completar Pablo? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y aquí, completar, es bien interesante esta palabra, porque se usa en una variedad de situaciones. Le menciono algunas. Esta palabra aquí, completar, se usa, por ejemplo, tiene la idea de reparar algo. Tiene la idea de colocar un hueso en su lugar cuando alguien se ha fracturado. Es un término médico también. Tiene que ver con el entrenamiento que un deportista tiene para estar preparado para una competencia. Tiene que ver con el entrenamiento que tiene un soldado también para estar listo para ir a combatir. Esto de completar es una palabra que se usa en una variedad de situaciones, pero lo que dice Pablo aquí, lo que les hace falta. Y uno se pregunta, es obligada la pregunta, ¿qué les hace falta a los tesalonicenses? Porque la palabra, lo que les hace falta, tiene que ver con deficiencias, en lo que ustedes son deficientes, dice Pablo. ¿Y cómo es que Pablo sabe de las deficiencias de los tesalonicenses? Bueno, Timoteo, cuando regresa, le cuenta: están perseverando, están estables, pero también tienen preguntas. Ellos tienen dudas, Pablo. Y es que Pablo se va a dedicar después a responder las inquietudes y las dudas y las preguntas que Timoteo trae acerca de cómo está la fe de ellos, acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la venida de Jesucristo, acerca de qué pasa con una persona, si es que ya se dio la resurrección o qué. Pablo les dice: para que lo que os falte, yo voy a estar con ustedes. Y después de 5 largos años, Pablo nuevamente está con ellos in person. Y Pablo los quiere alimentar. Y Pablo les quiere explicar qué más es la gracia. Ahora, yo les pregunto algo, hermanos. Me la tuve que hacer yo también, inevitable, porque si Pablo lo tuviera yo enfrente aquí, me haría la pregunta: Héctor, ¿y cómo estás tú con tus deficiencias? Ay, ay, ay. Le quiero decir algo que lo va a retar. Preguntémonos en casa, que nos conocemos bien,
preguntémonos cuáles son las deficiencias de los miembros de su familia en la fe. Y podríamos responderla quizás con rapidez, con inmediatez, que son las deficiencias de un esposo, de una esposa, de unos hijos. Que pregunten a alguien más en casa cuáles son mis deficiencias, les aseguro que les hacen una larga lista. Ahora, la pregunta no es cómo están las deficiencias de otros. La pregunta es cómo yo puedo decir cuáles son mis propias deficiencias. Y por eso es que Pablo aquí me lanzaría la pregunta: ¿cómo estás con tu vida de oración? ¿Cómo estás con tu vida de disciplina de oración? ¿Cómo estás con tu vida de continuidad en la iglesia? Y saben que una de las cosas que la pandemia, lo hemos dicho, se justifica el hecho de que había que encerrarnos por lo del virus y demás, y toque de queda, etcétera. Pero tengo la fuerte sospecha, si es que todavía no lo logro confirmar, pero muchas personas se han adecuado a la iglesia virtual. Se han acomodado a estar ahí en la cama, en el sofá, con chancletas, viendo a uno, viendo a otro. Pero mis hermanos, como Pablo lo va a decir más adelante, que es un punto importante para nuestro próximo domingo, el celular o la computadora o el televisor no te va a preguntar cómo estás. El celular, la computadora y cualquier dispositivo no te va a preguntar: dime por qué quieres que yo ore por ti. No te lo va a preguntar una máquina. Te lo va a preguntar una persona que sabe cuáles son tus deficiencias. Me lo va a preguntar alguien que está interesado en mi vida espiritual. Que mi vigor con el Señor sea más firme, más estable. Una plataforma firme donde yo pueda lanzarme a lo que Dios quiere de nosotros. Mis hermanos, ojo con esto. Porque les quiero poner esta foto ahí frente a ustedes. Díganme, ¿qué hace un trabajador en un supermercado? Cuando usted va al súper, usted llega al súper, a los corredores, ve los estantes, usted lleva su lista, o usted por by heart, por memoria, usted sabe que tiene que comprar una cosa y la otra, y va y simplemente la toma del estante, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ese artículo está ahí en el estante? ¿Por qué? Porque hubo una persona que lo puso ahí. Porque el trabajo de alguien en un supermercado es que si en el estante ese producto ya casi no hay, va a la bodega y trae lo suficiente para colocar ahí y que la gente siga comprando, ¿no es cierto? Pues eso es lo que dice Pablo, esa es la figura que Pablo usa acá. Lo que os falte, y Pablo está diciendo que Dios tiene tanto en ti para colocar, que lo que tienes que hacer es caminar en perseverancia. Y muchas veces nosotros tomamos el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? Se lo voy a presentar con otra ilustración. ¿Sabe qué me pasó el viernes? Pues el viernes yo iba para el gimnasio y siempre yo dejo mis cosas arregladas. La toalla, los audífonos para oír música, el cinturón, la máscara, en fin, las dejo ahí, las llaves del carro, a veces agua, y lo tomo junto y me voy. No, pues el viernes no tenía nada listo y empecé a agarrar una cosa y otra, y yo tengo un par de guantes, tengo 2 pares de guantes que los uso para tener mejor agarre, ¿no? Y que no me haga callo en las manos. Mi esposa dice que yo tengo unas manos muy bonitas. Pero la cosa es que, ¿saben qué hice? Que yo tomé los guantes así nomás y que me los llevo y que llego al gimnasio, y llegando al gimnasio que me doy cuenta que me llevé 2 guantes del lado izquierdo. Los 2 eran del lado izquierdo. Y yo no quería regresar a la casa para ir por el otro guante. Y entonces, ¿qué hice? ¿Sabe qué hice? Lo que hice es darle vuelta y ponerlo al revés, y el guante izquierdo se convirtió en guante derecho. ¿Y saben qué? Así fue como yo pude
salir de mi apuro. Este guante está al revés. Este es un izquierdo, pero lo volteé y lo convertí en un guante derecho. Así que sin mayor problema yo pasé mi tiempo en el gimnasio y aquí está. ¿Por qué le cuento esto? Porque podemos ser muy hábiles para salir de las cosas inmediatas, ¿no? Podemos ser muy creativos y podemos ser muy ingeniosos para sortear cualquier cosa. Pero, mis hermanos, pueden ser cosas momentáneas nada más. Pueden ser cosas de corta duración. Pueden ser cosas que no trascienden a la eternidad. Y justamente en las crisis y en los problemas podemos estar sorteando toda clase de circunstancias porque somos muy listos, porque somos muy habilidosos, porque somos muy ingeniosos, porque nosotros tenemos una respuesta al momento. Pero, mis hermanos, la respuesta que Pablo nos da acá: y completemos lo que falte a vuestra fe. Y no puede haber una respuesta inmediata, una solución inmediata, porque seamos tan hábiles, tan ingeniosos y tan creativos. Nuestras carencias no se tratan de inmediato. Nuestras carencias tienen que ver cómo Dios nos transforma y nos va cambiando. Por eso es que, mis hermanos, la estabilidad espiritual permite que nosotros tengamos clara nuestra vocación: perseverar. La estabilidad también de otros puede animar mi vida espiritual, trayéndome consolación y reto también, como Pablo. El hombre fue retado en su vida espiritual para seguir orando más. Y la estabilidad espiritual nos lleva a que nosotros crezcamos y crecer. Y crecer, mis hermanos, que va a ser el gran tema del próximo domingo. Crecer no es instantáneo. Crecer no es de darle vuelta al guante y ya estuvo. Crecer no es de solucionar un momento crucial porque somos muy hábiles. Crecer significa someter nuestra voluntad al propósito de Dios en el llamamiento que nos ha hecho como hijos de perseverar. Y en ese sentido le queremos pedir al Señor que Él nos siga siendo una iglesia e hijos suyos perseverantes. Oramos. Padre, muchas gracias, porque es una pregunta tan seria, Señor, que tú nos haces en esta ocasión. Y yo oro que tu Espíritu Santo a cada uno aquí nos lleve a discernir cuáles son las deficiencias de nosotros, de cada uno, en nuestra vida contigo. Paséate, Señor, con libertad por todos los corredores de nuestra vida, de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras actitudes, nuestro trato a los demás. Que tu Espíritu Santo explore profundamente, Señor, dónde es que están nuestras deficiencias. Y, Señor, que tú sepas tratar con nosotros de tal manera que tú te complazcas, que tú tengas, Señor, la delicia, el gozo completo de vernos llenar nuestro corazón, nuestros vacíos, con lo que tú dices, Señor. No con las voces que escuchamos allá afuera, no con los que dizque consejos que otros nos pueden dar. Que tu palabra escrita, Señor, nos diga cómo llenar nuestra vida que trasciende a la eternidad tuya. Señor, que tú cambies nuestros hábitos inservibles. Que tú cambies nuestra superficialidad en una vida y en un corazón profundo de atender a tu palabra, de dejarnos aconsejar por tu palabra. Que nuestra fe sea más vigorosa y robusta para ti, Señor.
que podamos aceptar los retos que tú nos pones delante de lo que significa ser hijos tuyos caminando en esperanza. Y que de esa manera, Señor, podamos decir que lo que nos falte puede ser llenado en ti. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo no solamente explore nuestro ser, nos lleve a pasos concretos, Señor. Ayúdanos a la disciplina de estar en tu palabra, a la disciplina de estar en la oración, de conocer más tu gracia, de acercarnos a personas, hijas tuyas, Señor, que desafíen nuestra propia vida espiritual y que en consecuencia nosotros vengamos a ser, Señor, en la disposición que tú quieres que sigamos en tu camino. Y que tú llenes, Señor, tus expectativas acerca de nosotros. Muchas gracias por los que estamos acá. Y por los que nos escuchan también. Que tú explores sus vidas de tal manera que también se atrevan, Señor, a aceptar los retos que tú nos pones por delante. Bendito sea tu nombre. Así te lo pedimos. Así te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.